Las noticias del día. Estamos de regreso para iniciar esa segunda parte de nuestro programa que ustedes saben que dedicamos de manera muy especial a lo que es la realidad y aquella realidad que sobre todo hay gente interesada en que ustedes no conozcan. Y, por supuesto, en que ustedes no conozcan lo que sucede, tienen un papel fundamental los medios de comunicación. Empezábamos hoy con un editorial recordando la situación de la Tribuna de Cartagena. La Tribuna de Cartagena es uno de esos fenómenos que muestra hasta qué punto los medios de comunicación en España están en una crisis profunda. De pronto aparece un medio pequeño, modesto, situado en un extremo del mapa de España, literalmente, y ese medio experimenta un crecimiento extraordinario simplemente porque es un medio independiente, de verdad. No es que diga que es independiente y luego da coces a unos, pero está ciego con los otros. No. Es independiente. Y a pesar de que pueda ser un medio modesto, con poco respaldo económico, etcétera, etcétera, lo cierto es que se va abriendo camino a una velocidad vertiginosa, fundamentalmente porque la gente acude a los medios independientes. El problema es que en España prácticamente no existen, no lo son la mayoría de los grandes medios. Y no lo son sustancialmente porque dependen de la publicidad institucional y dependen de la publicidad privada y, por supuesto, se callan cuando no mienten directamente. En la mayoría de los casos tienden a callar. Verdad es que a ustedes les importan y que nosotros no callamos, pero tienden a callar. En otros aspectos incluso mienten y adoctrinan. Y luego, por supuesto, presumen de independencia, de profesionalidad y pueden presumir de lo que les parezca bien, que no deja de ser una horrorosa y horrible mentira. ¿Qué sucede en el caso de la Tribuna de Cartagena? Bueno, pues en el caso de la Tribuna de Cartagena se produce un fenómeno peculiar, que es que en un momento determinado les ofrecen una documentación relacionada con una querella que se ha presentado ante la justicia española, querella que sostiene la tesis de que Emilio Botín, antiguo presidente del Banco de Santander, lejos de morir de muerte natural, fue asesinado. Esta información, con el contenido de la querella y con otras informaciones, se había ofrecido a otros medios de comunicación antes. Algunos tienen un director que lleva jactándose de su supuesta independencia desde hace décadas, pero ninguno lo publicó. No se pedía a nadie que dijera que era verdad o que no era verdad, que sostuvieran que Emilio Botín fue asesinado. No, simplemente que dieran la noticia de que hay una querella admitida por la Administración de Justicia que apunta en esa dirección. Todos se callaron, todos fueron cobardes, todos fueron miserables, porque el Banco de Santander coloca publicidad. No nos vamos a engañar y vamos a llamar las cosas por su nombre. La Tribuna de Cartagena, sin embargo, lo presenta. Y lo publica, algunos nos hacemos modestamente eco de esa información, empiezan a llover las presiones y mira tú por dónde. La semana pasada el director de la Tribuna de Cartagena recibe una llamada de persona desconocida que tiene que tratar un asunto muy importante con él, y el asunto muy importante es fundamentalmente que quieren llegar a un acuerdo para que deje de publicar la serie que está publicando sobre el presunto asesinato de Emilio Botín. Lo que le ofrecen son 400.000 euros cash, sin que pueda entrar Montoro a llevarse absolutamente nada, lo cual quiere decir que es como si le hubieran ofrecido prácticamente 1 millón de euros. Junto con eso le ofrecen un trabajo en Costa Rica a $7.000 al mes durante 5 años y además si en algún momento le despidieran, le pagan el contrato de los 5 años íntegro. Y, por supuesto, eso sí, esta persona se compromete a no colaborar con medios de comunicación en 5 años, a no publicar ninguna obra de carácter literario, incluso poesía, en 5 años, y a no hablar en su vida ni del Banco de Santander, ni de las empresas del Banco de Santander, ni, agárrense ustedes a la silla, del Opus Dei, al que pertenece una de las presuntas asesinas de Emilio Botín, su esposa. Bien. En medio de esta situación le dan un plazo que concluía en la noche del domingo. El director de la Tribuna de Cartagena, por supuesto, esta oferta que no puedes rechazar,
la ha rechazado y finalmente en las últimas horas revela los términos de la oferta y deja muy claro que efectivamente se teme que lo que pueda venir después de esto pueda llegar a ser incluso un atentado contra su vida. No piensen ustedes que es un paranoico, esto es muy real. Y digamos las cosas por su nombre porque son como son. En España, cuando en un momento determinado se tocan ciertos temas, hombre, si te dedicas a radiar el partido de los partidos de fútbol, los equipos de tercera regional, no te pasa nada. Si te dedicas pues a cuestiones del faranduleo, pues no pasa tampoco nada. Es decir, hay una serie de temas que se pueden transitar con tranquilidad. Pero cuando tú entras en temas que efectivamente se acercan al poder real, no a los partidos y los sindicatos, que son esos bobos que viven del dinero del contribuyente, pero que los hilos de las marionetas los mueven otros, simplemente se colocan ahí delante para que la gente se entretenga pensando que la culpa de todo la tienen esos poderes, cuando hay otros poderes muy superiores a los partidos, a los sindicatos y, en fin, a determinados movimientos sociales. De hecho, partidos, sindicatos, movimientos sociales generalmente son las marionetas de poderes mucho más fuertes en la sombra. Cuando tú tocas eso, se entra en un camino que tiene 4 jalones. El primero es el soborno. Y nosotros intentamos sobornarte. A veces el soborno no es tan descarado como en el caso de José L. Sánchez, simplemente es la oferta de publicidad, el revelarte algún negocio que te puede ir bien, etcétera, etcétera, y ahí se quedan casi todos. Por supuesto, estamos hablando de periodistas de nivel, la gente que está por abajo, vamos, los pobrecillos con que les paguen 800 euros al mes siendo redactores van que se matan. O sea que por supuesto a esos no les va a llegar jamás. Pues estamos hablando de gente de cierto nivel. Y en el soborno se queda casi todo el mundo. En muchos casos, además, el soborno se hace de tal manera que hasta pueda salvar el concepto de su propia dignidad el periodista que se ha vendido. Porque el soborno viene por la vía de la publicidad. Y entonces tú no hablas de determinado banco, no hablas de determinada empresa que se dedica a la energía, no hablas de determinadas cosas, pues nada, no te preocupes que te ponemos publicidad. Y ahí se quedan casi todos. ¿Qué pasa si no te quedas ahí? Pues lo más seguro es que intenten echarte de la profesión. Si publicabas libros, no vuelves a publicar un libro. Si ibas a tertulias, dejas de estar en tertulias. En fin, hay que echarte de la profesión y se acabó. Vamos a suponer que eso no funciona. De pronto hay una editorial que dice, bueno, usted escribía con 3 editoriales, bueno, hay una que de todas formas le va a seguir publicando sus libros. Hay un programa de radio o de televisión que le va a seguir invitando a las tertulias. Antes estaba usted en 6 o 7 y ahora está solo en una, pero no consiguen quebrarte del todo. Entonces se pasa al tercer paso, la quiebra. Te vamos a quebrar, a ver si te callas ya de una vez. Y qué casualidad, qué coincidencia que aparece por allí Hacienda, aparece la agencia tributaria, te organizan una inspección de estas que empiezan a decir 2 y 2 son 83, más la sanción, más no sé qué, le hemos arruinado a usted de por vida. Esto es casual, porque todo el mundo sabe que la agencia tributaria, vamos, es lo más limpio y virginal e inmaculado que se pueda pensar en España, por supuesto. Pero suceden estas casualidades, hay un funcionario que se le va la mano, te arruinan totalmente y a ver si así te callas. Y si no te callas, te matan. Es el último punto. Claro, eso ya es más complicado porque hay gente que en el segundo o en el tercer paso decide que se va a vivir al extranjero. Y entonces no es que no te puedan matar en el extranjero, pero la cosa se pone más difícil, es más complicado. Pero puedes tener un accidente, pueden suceder cosas graves, en fin. Puede ser una situación bastante complicada. Y así funciona el sistema. No piensen ustedes que funciona de otra manera porque entonces se engañan. Y cuando en un vídeo que ayer saltó a las redes sociales, que está en YouTube, José L. Sánchez, el director de la Tribuna de Cartagena, decía, bueno, pues yo a partir de ahora puedo aparecer muerto por una sobredosis, me puede pasar no sé qué, etcétera. No piensen ustedes que es que le había dado un ataque en ese momento y estaba paranoico perdido. Estaba hablando de una realidad. Una persona que apenas unas horas antes había rechazado un intento de soborno bastante claro.
y que vamos, conociendo como conocemos algunos el medio, por muchísimo menos hay gente que hubiera aceptado el soborno, pero vamos, sin pensar. Esto es enormemente grave, pero esto dice mucho de la profesión, porque no crean ustedes que hay mucha gente que se ha hecho eco de ese intento de soborno. Lo hemos contado nosotros en el editorial, estamos empezando nuestro boletín con el mismo tema, pero el resto callado. Y callado porque esa historia que se ha atrevido a revelar el director de la Tribuna de Cartagena, eso es un calado, eso es un corte verdaderamente hasta el fondo del hueso de lo que son los medios de comunicación en España. O sea, no lo va a contar absolutamente nadie. Nosotros sí, porque sabemos que al final de eso deriva un ovejunamiento, una ovejunización de los habitantes de España, que por supuesto implica que sí, que van los pobrecitos a votar cuando les dicen y les vacían los bolsillos todo lo que pueden para repartirlos. Y en esa situación los medios tienen un papel enorme, tienen un papel de cloroformo. Atontan a la gente, la desvían en la dirección que no es, por supuesto ocultan lo que sucede, son como el animador de los triles que mientras van pasando la bolita a unos para, en fin, desplumar al pobre infeliz, pues hay un animador que dice me juego 50 euros, me juego 100 euros. Entonces, de esa manera, pues la gente va cayendo, ¿no? Y entonces siempre hay un periodista que dice eso de los nuevos partidos. Aquí la opción es Ciudadanos o la opción es Podemos, o los que dicen no, aquí Mariano nos ha sacado de la crisis, o los que dicen tenemos que dar una oportunidad a la izquierda, en fin, todas estas cosas simplemente son los animadores que permiten que la gente esté distraída y le vacíen los bolsillos todavía más de lo que se lo vacía. Y de pronto ocasionalmente aparece gente que no se deja sobornar. Y entonces esa gente se ha colocado en una situación tremenda. El día menos pensado te llegan los Montoros Boys a tu casa para ver si te roban hasta el último céntimo que has ganado con tu esfuerzo. De casualidad, ¿eh? O sea, no vayan ustedes a creer que es que eso está relacionado. No, casual. De pronto, en medio de esa dinámica de primero soborno, después dejarte sin trabajo, etcétera, pues de pronto acaba llegando la agencia tributaria, pero es por casualidad. No vayan a pensar ustedes otra cosa, por favor, que se utiliza la agencia tributaria para acabar con disidentes o para amedrentar a la gente. Hombre, por Dios, ¿cómo van a pensar ustedes eso? En fin, examinamos estas y otras noticias de interés con la ayuda indispensable de María Jesús Alfaya. Pues muy buenas noches, César. Ya lo hemos contado en este programa. Existe una querella criminal que afirma que Emilio Botín no murió de muerte natural, sino que fue asesinado a instancias de su viuda, Paloma Oshí, de su hija y actual presidenta del Banco de Santander, Ana Patricia Botín. Lo destapó la Tribuna de Cartagena. Y podríamos decir que este programa, La Voz de César Vidal, ha sido el único que se ha hecho eco de esta noticia. El silencio informativo ha sido generalizado. No habrán visto esta información en ningún telediario, ni tampoco en ninguna de las grandes cabeceras de los diarios de este país. Ninguno ha dado la noticia. Algo que es una noticia impactante, de las más importantes en lo que es la actualidad del mundo financiero y de los sucesos de los últimos años. Hablamos de esta noticia sobre el posible asesinato de Emilio Botín, que podría implicar desde a todos los consejeros del Banco de Santander hasta la propia vicepresidenta del Gobierno, con importantes conexiones con el mundo político, financiero, mediático y policial de España. Pero lo más grave de todo es que, por dar esta información, José L. Sánchez, director de la Tribuna de Cartagena, ha sido amenazado de muerte y tiene que llevar protección. Le han intentado sobornar y lo último que le han dado es un ultimátum: o deja de hablar del caso o deja de hablar del caso. No puede seguir dando informaciones en la Tribuna de Cartagena sobre ello. Tiene que destruir la información que tenga. No puede hablar en ninguna entrevista sobre ello. Le han indicado también que debe abandonar su profesión periodística por un periodo de 5 años y por este mismo periodo debe dejar de escribir. Ya sabemos que es autor de varios libros y tampoco esta mención expresa podrá hablar del Opus Dei. A cambio, tendrá la obligación de
irse de España, aceptando un trabajo blindado en Costa Rica en el Instituto Costarricense de Turismo, un puesto por el que se le pagará 7.000 euros al mes, un puesto en el que deberá permanecer 5 años. Así se lo dijeron, en persona, le citaron en un lugar. Se le chantajea además ofreciéndole 400.000 euros. El plazo para aceptar esta oferta terminó el pasado domingo a las 12 de la noche y José L. Sánchez ha decidido que nadie va a callar su voz ni a silenciar la verdad, aunque su vida corra peligro. El director de la Tribuna de Cartagena nos explica que cuando inició esta investigación ya sabía los riesgos que corría. Bueno, mira, sé muy bien el terreno que piso y cuando empecé estas investigaciones no soy un pipiolo recién salido de la facultad, llevo ya 30 años de periodismo y cuando inicié estas investigaciones estoy investigando nada menos que el posible asesinato de Emilio Botín y cometido nada menos que por el amante de la hija de Botín, actual presidenta del banco, Ana Patricia Botín, e inducido por ella y por la viuda de Emilio Botín. Todo ello probablemente, y según está presentado en una querella criminal en la Audiencia Nacional. Entonces, si pienso que es gente capaz de matar a su propio padre y a su propio marido, que no serán capaces de hacer con un simple periodista. Bueno, sé dónde me muevo, intento, eso sí, trabajar con el máximo riesgo controlado, como hace un artificiero de policía, ¿no? Pues sí, me muevo en una situación de alto riesgo, pero intento tener todos los riesgos lo más controlados y dentro de eso asumo, bueno, pues que me podría pasar alguna cosa. Desgraciadamente hay muchas profesiones que son así y esta es una de ellas, ¿no? Hacer este periodismo pues te lleva a asumir determinados riesgos y probablemente muchos compañeros se venderían, pero no todos los periodistas nos vendemos. Creo que todavía hay gente que sentimos el periodismo como un servicio a la verdad y la justicia. Además, yo no practico un periodismo sin más, practico un periodismo cristiano y este apellido del periodismo te obliga a entender el periodismo como un servicio a los demás y no a venderte a la primera de cambio como vendió Judas a Jesucristo por 30 monedas. Entonces esperemos que afortunadamente a mí no me pase nada y que podamos seguir desvelando todo lo que estamos publicando en la Tribuna de Cartagena acerca sobre las conexiones con el narcotráfico y el Banco de Santander y acerca sobre los motivos que llevaron a la muerte de Emilio Botín, muerte que previsiblemente no fue de manera natural, sino que fue provocada por Jesús Samper, el amante colombiano de Ana Patricia Botín, la actual presidenta del Banco de Santander. Este es José L. Sánchez, director de la Tribuna de Cartagena, un periodista de raza, comprometido, que rema en pos de la verdad, aunque su vida corra peligro. Claro, en medio de esta situación que ya hemos empezado, pues se da la circunstancia de que hay gente que sale bien pagada. Por ejemplo, si tú eres una persona que en lugar de defender a tu país, lo que decides es que te vales de tu país, en vez de servir a tu nación, te sirves de tu nación, te lo acaban premiando de alguna manera. Y en un momento determinado, como en realidad tú dices lo que se supone que tienes que decir, aunque no te lo creas, tú traicionas los intereses de tu nación, pero si esos son millones de ovejas que lo único que hacen es votar y dejar que les vacíen los bolsillos, anda, ya que le frían un paraguas y vamos a ver qué puesto me toca, pues a veces te toca y te vas al puesto. Y eso es muy claro. Resulta que Luis de Guindos finalmente va a ser vicepresidente del Banco Central Europeo. ¿Esto le beneficia en algo a los españoles? Ni lo más mínimo. Luis de Guindos es un desastre como ministro de Economía, ha sido una calamidad y no les quiero contar el efecto que ha tenido su gestión cuando estaba en ciertas empresas privadas sobre los ahorros de millares de infelices. Esa es la realidad. Pero él de momento se va de vicepresidente del Banco Central Europeo. Oye, y a los demás que les vayan friendo un paraguas, que para eso votan y dejan que Montoro los arruine. Luis de Guindos, el ministro de Economía, podría ser el próximo vicepresidente del Banco Central Europeo. Mariano Rajoy y Angela Merkel parece que lo han pactado y el próximo 7 de febrero se haría oficial su candidatura. Eso sí,
si acepta, y un mes después se haría oficial. De nada han servido las peticiones del gobierno francés a la Unión Europea de que fuera una candidata femenina la que postulase a este puesto, ya que trataba de equilibrar la cuota de sexos en las instituciones europeas. Pero decimos que de Guindos podría no serlo, porque hay que recordar que el ministro de Economía español renunció recientemente a la presidencia del Eurogrupo y que también en esta ocasión podría echarse atrás en el último momento. Hay que decir que de Guindos cuenta con el respaldo de muchos países europeos que dicen que lo ha hecho muy bien con la crisis española, pero todavía hay un aspirante al puesto al que postula también de Guindos. Se trata del gobernador del Banco de Irlanda, Philip Lane. Irlanda ya ha expresado su queja en numerosas ocasiones, ya que dice ser el único país fundador de la eurozona que jamás ha tenido una silla en el directorio del Banco Central Europeo. Hay que decir que, de momento, el portugués Víctor Constancio seguirá siendo el vicepresidente del Banco Central Europeo hasta el próximo 31 de mayo. Si de Guindos consigue el puesto como vicepresidente del Banco Central Europeo, Mariano Rajoy deberá buscar un nuevo ministro de Economía y parece que dentro de las quinielas podría estar la actual ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, también los hermanos Nadal o el empresario cercano al presidente Rajoy, que es Fernando Béquer. Otra de los candidatos que se rumorea que podría postular a ministra de Economía, Irene Garrido, la actual secretaria de Estado de Economía. ¿Cómo se mantiene el tinglado? Se preguntarán algunos, sobre todo aquellos que no escuchan este programa a diario o por lo menos de vez en cuando. Es decir, bueno, aquí cómo se mantienen determinadas situaciones, cómo se llega a determinadas situaciones. Pues miren ustedes, se llega a determinadas situaciones y se mantienen determinadas situaciones por la sencilla razón de que los infelices son los que acaban pagando todo. Esa es la tristísima realidad. Y en el caso de España ya no basta con que a la gente la arruinen con unos impuestos confiscatorios, ya no basta con el hecho de que en cualquier momento te hagan una inspección creativa para llevarse más dinero del que te han expoliado, sino que además el país es un país endeudado salvajemente, en una situación tremenda. El año 2017, según el Banco de España, que en fin no atraviesa sus mejores momentos históricos, porque sabemos que nos lleva mintiendo un montón de años y ocultando a los ciudadanos información esencial, vamos, ni que fueran una radio, un periódico y una televisión, no, son el Banco de España. El Banco de España ya nos ha advertido que el año pasado cerró con una deuda pública que rozaba el billón, pero billón no americano, sino billón europeo de euros. Andaba en los 996.454 millones de euros. Eso serían 994 billones americanos, con B. Bien, esa situación es una situación tremenda, implica un nuevo máximo de la deuda, por más que insisten en que tenemos menos deuda, y lo cierto es que solamente del mes de noviembre al mes de diciembre la deuda subió prácticamente un 1%. Esto aceptando los datos del Gobierno y del Banco de España, que ustedes ya saben que hay gente como el profesor Centeno que considera que son un cuento chino, es decir, la deuda es mucho mayor, no la podemos pagar y vamos a quebrar. Pero esta es la manera en la que se va siguiendo día a día la situación en la que estamos. El país se endeuda más, la nación tiene una carga de deuda todavía mayor y, por supuesto, ¿esto quién lo va a pagar, queridos niños? El señor de Guindos no, que se va de vicepresidente del Banco Central Europeo. El señor Montoro tampoco, que ya se dedicaba a hacer negocios antes de ser ministro de Hacienda y seguro que tiene amigos que lo reciban en las moradas celestiales cuando deje de ser ministro de Hacienda. Rajoy tampoco. Alguno de ellos a lo mejor, según cómo salga del poder, acaba en la cárcel, pero eso es una cuestión aparte. En cualquiera de los casos, esto no lo van a pagar. Esto lo van a pagar ustedes y sus hijos.
Y esa es la tristísima realidad, que da una enorme pena, pero que en última instancia es la auténtica realidad. Esto es lo que efectivamente les puede caer encima, y les puede caer encima, pero verdaderamente de una manera seria y contundente. Al final, para mantener el tinglado se necesita la complicidad criminal, no pocas veces, de los medios de comunicación, la creación de una casta política que busca fundamentalmente sus intereses, en absoluto los del bien común, y por supuesto que haya gente a la que se continúe esquilmando y esquilando. El problema es que llega un momento en que las pobres ovejitas pueden ir a votar, pero ya no pueden aportar más, es imposible. Si en muchos lugares de España tienen que elegir entre pagar la calefacción o comer, tema, por supuesto, de mi último artículo en La Razón, precisamente en el día de hoy. Y en medio de esa situación, la deuda aumenta, y aunque sean los datos falsos del Banco de España, pues esta es la situación que hay. La deuda pública aumenta. Y no vamos a salir de esta situación, no parece que haya la menor posibilidad en décadas. Es más, hasta hay bastantes posibilidades de que quebremos. La deuda pública española cierra el año 2017 en máximos históricos y roza el billón con B de euros. Esto, según los datos actualizados hoy por el Banco de España, se han incrementado en 9.276 millones de euros la deuda respecto al mes de noviembre y un 4,8% con respecto a diciembre del año pasado. La mayor parte de esta deuda se encuentra en valores de deuda a largo plazo que incluye los bonos del Tesoro emitidos a más de un año. Según el Banco de España, la balanza por cuenta corriente registró un superávit de 17.200 millones de euros, lo que supone aún así una caída del 7% respecto al mismo periodo. Y todo empeora en todos los ámbitos. También la balanza de bienes y servicios se situó por debajo de la del mismo periodo del año anterior. Además, por su parte, la Unión Europea prevé en su informe sobre la sostenibilidad del endeudamiento de la deuda pública que la deuda pública española, cada vez se hace más crítica y continuará por encima del 90% hasta el año 2020-28. Algo, como ven, que resulta realmente esperanzador, aunque ya saben, nuestro experto en economía, don Roberto Centeno, siempre con datos sobre la mesa, dice que este panorama es todavía mucho peor. En medio de toda esta situación, y fíjense ustedes cómo las noticias han ido encadenando en este boletín, donde los medios son objeto de soborno, donde determinadas noticias no las van a escuchar ustedes jamás, ni a escuchar, ni a ver, ni a leer, donde la gente que está en el gobierno está pensando sobre todo en su carrera personal y en su beneficio propio, donde el gasto anda disparado y además endeudamos a la gente que van a ser los que van a pagar la deuda que nosotros hemos creado, pues hay una serie de focos todavía más especialmente purulentos que son un verdadero desastre y que pagamos todos, como es el caso de los independentistas catalanes. Y en ese sentido es algo verdaderamente tremendo, es algo verdaderamente para echarse a temblar. Bueno, pues resulta que ha habido quien ha pescado cuando estaba desprevenido con la guardia baja a Puigdemont, y resulta que Puigdemont reconocía a algunos de sus amiguetes que Torrent lo ha traicionado, que aunque estén diciendo que el único presidente posible es Puigdemont, la verdad es que no es así, y en última instancia el procés famoso se ha terminado y a ver cómo arreglan las cosas. Bueno, ¿cómo vamos a salir de esto? Pues miren ustedes, aquí hay dos posibilidades, una buena y una mala, y vamos a la mala. La buena es que efectivamente se puede prolongar indefinidamente el artículo 155 y vamos a una reforma constitucional que acabe con ese bochorno, esa vergüenza y ese gasto intolerables que es precisamente el estado de las autonomías. Y puesto que en 40 años hemos llegado al desastre, vamos a desandar el desastre. Parece de sentido común. Puesto que el consumo desordenado de alcohol llevó al tío Jorge a la cirrosis, pues hombre, lo que vamos a hacer es que no consuma desordenadamente alcohol y así no se muera un día de cáncer de hígado. Esa sería la solución, la buena. Pero vamos hacia la mala.
y es consagrar todavía más los beneficios, los privilegios, las prebendas, las injusticias que favorecen a las oligarquías catalanas. Y hasta el plan de reforma constitucional de Ciudadanos va en esa dirección. Y si va el de Ciudadanos, pues agárrense ustedes la que nos espera. Es para echarse a temblar. Eso sí, mientras tanto se finge lo que hay. Luego, eso sí, se dice, esto está fotut, això fotut, res de res. Pero mientras tanto se sigue cobrando del dinero que Montoro le saca a los contribuyentes del bolsillo. La agencia tributaria sirve, entre otras cosas, para arruinar a gente decente y entregar ese dinero a castas privilegiadas como los nacionalistas catalanes. Hay incluso quien dice que la agencia tributaria sirve también como banda de extorsión, como banda de la porra para golpear a disidentes, bajo una supuesta capa de legalidad, pero no se crean ustedes esto, vamos, eso es imposible, va a hacer eso la agencia tributaria, que es lo más limpio, lo más bonito, vamos, más precioso que un Saint Louis, es la agencia tributaria, o sea, no crean ustedes eso. Es verdad que hay casos como el de Alberto Vázquez Figueroa, como el caso de Pedro Ruiz, como muchos otros que es así, y les han dado incluso la razón a muchos en los tribunales, al 51% de los que se atreven a pleitear con la agencia tributaria, más del 51% les dan la razón, pero no vayan ustedes a creerse esto, porque eso es pura casualidad. Desafía el cálculo de probabilidades esa casualidad, pero es casualidad. Si hay una cosa bonita, si hay una cosa hermosa, virginal, casta, inmaculada en España, es la agencia tributaria. El expresidente catalán, prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, ha reconocido que el proceso independentista ha terminado y ha caducado. Y es que sus correligionarios le han sacrificado, dice, como candidato, después de que el plan de Moncloa, él lo llama así, haya triunfado. Esto es lo que recoge en unos mensajes de texto de WhatsApp que Puigdemont envió ayer al diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Toni Comín, también uno de los fugados en Bélgica. Poco después de que el presidente del Parlamento, Roger Torrent, pues aplazara el debate de investidura, como les contamos ayer. Esto parece no haberle sentado Carles Puigdemont, como le dijimos, que también Torrent le estuvo intentando llamar por teléfono y el ex molt honorable pues no le cogía el teléfono. Esto se ha conocido porque una cámara de televisión pues espía, digamos, a lo lejos con un potente zoom, pues pudo captar estos mensajes del móvil de Comín mientras los estaba leyendo. Bueno, y nos vamos al plano internacional, y en el plano internacional, como ustedes se pueden imaginar, pues empezamos precisamente con el discurso del Estado de la Nación de Donald Trump, que ayer don Roberto Centeno adelantaba las líneas que iba a seguir y la verdad pues es que no se equivocó en términos generales, efectivamente es lo que contó. Bueno, ¿cómo estuvo Donald Trump en el discurso? Pues hombre, estuvo muy bien. En las formas estuvo hasta elegante, que es algo que no es habitual en Donald Trump, pero lo estuvo. Estuvo conciliador porque hizo un llamamiento a los dos partidos, demócratas y republicanos, para trabajar juntos por el bien del país. Estuvo bastante triunfalista, pero bueno, también lo está Mariano Rajoy sin ninguna razón. O sea, que lo esté Donald Trump, que se podía apuntar una serie de tantos, pues efectivamente es lógico. En términos formales estuvo bastante bien. En términos materiales hay que matizar mucho. Donald Trump podía presentar como un éxito la buena marcha de la economía de este año, eso no tiene vuelta de hoja, y por supuesto lo aprovechó. Alguno puede decir, bueno, sí, pero el empleo había empezado a recuperarse con Obama. Es verdad, el empleo empezó a recuperarse con Obama y eso explica que lo reeligieran hace 5 años. Pero no es menos cierto que supuestamente el mundo se iba a hundir, la bolsa se iba a desplomar y todo iba a ser un desastre si Donald Trump llegaba a la Casa Blanca, y las cosas han mejorado sensiblemente sobre la situación anterior. El empleo está en un estado récord en muchos años y la bolsa se ha colocado en una situación que era absolutamente impensable. De modo que Donald Trump podía sacar pecho con los logros económicos y efectivamente lo sacó y tenía razón para ello.
Estuvo también muy bien cuando abordó el tema migratorio, porque consiguió presentar una imagen de, mire, yo no es que quiera echar aquí a la gente en manada, a mí lo que me interesa es el bienestar de mi país, lo que me interesa es la seguridad de los ciudadanos que viven en este país, incluso soy compasivo hacia los famosos Dreamers, pero ustedes me tienen que compensar en que aquí se vaya a quedar 1.800.000 Dreamers, por ejemplo, me lo tienen que compensar con determinadas medidas, por ejemplo, que yo pueda controlar a la gente que entra en Estados Unidos y que viene de ciertos lugares, o que acabe con ese disparate que es la lotería de los visados, que al que le toca el visado evidentemente es una lotería, pero que no es la manera más sensata para entrar en ningún país, empezando por los Estados Unidos de América. Y ahí Donald Trump estuvo bastante bien. Estuvo bastante mentirosillo, pero seguramente le va a salir bien cuando se refirió a ISIS. Y entonces, al referirse a ISIS, pues dijo que habían acabado con ISIS. Tendría que haber dicho, los rusos han acabado con ISIS, porque si llegamos a esperar a que el Pentágono acabe con ISIS, vamos, estaría cometiendo tropelías en estos momentos como las ha cometido durante años. La prueba la tienen ustedes en que en Siria, que tiene una población cristiana de cierta relevancia, el nombre más utilizado para bautizar a los recién nacidos en el último año y pico ha sido Putin. Claro, un niño que se puede llamar en un momento determinado, pues, en fin, imagínense ustedes, pues Putin Hamed, por ejemplo, pues claro, ya dice mucho de cómo los sirios han visto la situación, en el sentido de que o aquí interviene Rusia, o ahora mismo Siria estaría dividida en varios estados y, por supuesto, al menos uno de ellos sería de ISIS. Ahí Donald Trump se quiso adornar con plumas ajenas, pero seguramente la mayoría de los norteamericanos no se han enterado. Primero, porque les cuesta mucho concebir que pueda venir algo bueno de Rusia, y segundo, porque creen que efectivamente Estados Unidos ha combatido a ISIS en vez de crearlo y sostenerlo. De modo que ahí Donald Trump no decía una verdad, pero la verdad es que se la podía atribuir con bastante facilidad. Mejor estuvo, y es cierto, cuando anunció su gran programa de obras públicas, que puede disparar todavía más el empleo en Estados Unidos. Es cierto que el problema de ese programa de obras públicas es que en un 80% no depende del gobierno federal. Depende de los distintos estados, pero el programa de obras públicas la verdad es que tiene un aspecto buenísimo. Y donde efectivamente quedó, pero de maravilla, o sea, quedó espléndidamente, es cuando en un momento determinado habló de esos Estados Unidos, de los que se marchaban los inversores, las empresas, etcétera, etcétera, por los impuestos, por los controles, y de pronto son unos Estados Unidos donde, gracias a la reforma fiscal, pues evidentemente interesa invertir en Estados Unidos. Por supuesto, las empresas se han dedicado a dar bonus a los empleados y se ha puesto a animar incluso a aquellas empresas que todavía no dan bonus para que lo hagan. Esto en España no lo sueñen ustedes. La banca ha tenido beneficios inmensos durante años y no le dieron a los empleados ni los buenos días. De pronto empiezan a tener problemas y sus agujeros los han pagado los españoles, o sea que la cosa no tiene punto de contacto, pero aquí en Estados Unidos hay una serie de empresas que han dicho, oye, aquí hay una serie de beneficios, les damos $1.000 a los empleados, en fin, no les va a salir de pobres, pero es una alegría que te los den. Eso en España ni lo sueñan. Pero aquí es normal y hay una serie de empresas que piensan que lo van a hacer, lo cual implica un empujón al consumo tremendo, un empujón a la economía tremendo y un empujón al empleo tremendo. Unido al plan de infraestructuras, pues realmente esto tiene muy buenos aspectos. Y por supuesto, Donald Trump volvió a apelar al sueño americano, cosa lógica, porque eso forma parte de la mitología social, política y, casi si me apuran, religiosa de los Estados Unidos de América. De modo que en términos generales estuvo bien, y como además llamó a todos a colaborar en común para sacar adelante el país, para que Estados Unidos sea lo primero, etcétera, etcétera, pues la verdad es que quedó muy bien en el discurso. Insistimos, hay cosas que se pueden matizar, hay plumas ajenas con las que se adornó, pero quedó muy bien. Y la verdad es que la oposición demócrata, no crean ustedes que tiene mucho que oponer a lo que ha dicho Donald Trump. Da la sensación de que oponer realmente no tiene nada que oponer. Esa es la sensación que hay. Y verdaderamente quedó muy bien.
insistimos, el discurso fue un discurso bastante sólido, bastante bien pensado, exento de sectarismo, tendiendo la mano a eso que aquí se llaman los acuerdos bipartisan, es decir, bipartidistas, y en términos generales estuvo bien y, por supuesto, apeló a lo que pensábamos que iba a apelar en términos generales. Es más, con bastante habilidad, incluso hablando de política exterior, y aunque ha anunciado un programa de rearme, porque el complejo militar industrial sigue siendo muy fuerte en Estados Unidos y tiene mucho interés en seguir ganando dinero, y parece ser que Donald Trump ha decidido que van a seguir ganando dinero, pues realmente hizo por ahí de pasada una mención a China, una mención a Rusia, casi como si nada, porque en realidad lo importante es cómo funciona el país, y el país supuestamente va de maravilla, y el problema del terrorismo además lo han solucionado los rusos, pero las medallas te las colocas tú y quedas divinamente. Insistimos, gran discurso en términos generales, muy bien utilizado por Trump, y tenemos que decir algo que nos parece muy claro. Si la economía en Estados Unidos continúa hasta el final de mandato, como ha sido este primer año, va a haber un segundo mandato de Trump. Si la economía, por las razones que sean, se tuerce, por las razones que puedan ser, pues hay unos irresponsables en el sur de Europa que provocan una crisis que afecta a la Unión Europea y que acaba salpicando al otro lado del Atlántico también, bueno, pues entonces ya la cosa veríamos a ver lo que sucede. Pero si la economía sigue como hasta ahora, lo que queda de mandato, den ustedes por seguro un segundo mandato de Donald Trump. El discurso de Donald Trump sobre el Estado de la Unión, con una duración de 1 hora y 20 minutos, ha sido el tercero más largo después de los que pronunció Bill Clinton en el año 2000 y 1995. El presidente estadounidense Donald Trump ha apelado en su discurso a las esperanzas, a los sueños y también de los estadounidenses, y también a su misión de hacer una América grande para todos los ciudadanos. Ha hecho referencia a un año de resultados que define como extraordinarios y ha hecho un retrato de un pueblo fuerte, solidario y heroico. Escuchamos el inicio del discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Less than 1 year has passed since I first stood at this podium in this majestic chamber to speak on behalf of the American people and to address their concerns, their hopes, and their dreams. That night, our new administration had already taken very swift action. A new tide of optimism was already sweeping across our land. Each day since, we have gone forward with a clear vision and a righteous mission to make America great again for all Americans. Over the last year, we have made incredible progress and achieved extraordinary success. We have faced challenges we expected and others we could never have imagined. We have shared in the heights of victory and the pains of hardship. We have endured floods and fires and storms. But through it all, we have seen the beauty of America's soul and the steel in America's spine. Each test has forged new American heroes to remind us who we are and show us what we can be. We saw the volunteers of the Cajun Navy racing to the rescue with their fishing boats to save people in the aftermath of a totally devastating hurricane. We saw strangers shielding strangers from a hail of gunfire on the Las Vegas Strip. We heard tales of Americans like Coast Guard Petty Officer Ashley Leopard, who is here tonight in the gallery with Melania. Ashley was aboard one of the first helicopters on the scene in Houston during the Hurricane Harvey. Through 18 hours of wind and rain, Ashley braved live power lines and deep water to help save more than 40 lives. Ashley, we all thank you. Thank you very much. Les vamos a traducir este discurso y las palabras del presidente han sido las siguientes. Ha transcurrido menos de un año desde que subí por primera vez a la tribuna de esta solemne Cámara para hablar en su nombre
en nombre del pueblo estadounidense, referirme a sus preocupaciones, sus esperanzas y sus sueños. Aquella noche nuestro gobierno ya había tomado medidas inmediatas. Una nueva oleada de optimismo recorría el país. Desde entonces no ha habido día en que no hayamos seguido adelante con una visión clara y una misión justa: volver a hacer Estados Unidos grande para todos los estadounidenses. A lo largo de este último año hemos realizado avances increíbles y hemos obtenido resultados extraordinarios. Hemos hecho frente a retos que preveíamos y a otros que jamás habríamos podido imaginar. Hemos compartido las más altas cotas de victoria y el dolor de la adversidad. Hemos resistido inundaciones, incendios y tormentas, pero en todo ello hemos sido testigos de la belleza del alma de Estados Unidos y de su fuerza de voluntad de acero. Con cada prueba se han forjado nuevos héroes estadounidenses que nos recuerdan quiénes somos y nos enseñan lo que podemos ser. Hemos visto a los voluntarios de la Armada Cajun correr al rescate con sus barcas de pesca para salvar a la gente tras un devastador huracán. Hemos visto cómo unos desconocidos protegían a otros desconocidos de una lluvia de balas en Las Vegas. Hemos oído historias de estadounidenses como el suboficial de la Guardia Costera, Ashley Leppert, presente hoy aquí en la tribuna junto a Melania. Ashley iba a bordo de uno de los primeros helicópteros que llegaron al lugar de los hechos durante el huracán Harvey. A lo largo de 18 horas de viento y lluvia, Ashley desafió a los cables de alta tensión y a las aguas para ayudar a salvar más de 40 vidas. Gracias, Ashley. Así prosiguió Donald Trump, hablando de héroes como el bombero David Dalbert y todos aquellos que se están recuperando en Texas, Florida, Luisiana y otros países. Animaba a los americanos a salir adelante. Y, entre otras cosas, decía el presidente Trump que desde las elecciones habían creado 2,4 millones de puestos de trabajo, incluidos 200.000 nuevos empleos solamente en la industria. Esto es algún apunte después de el increíble y minucioso análisis que ha hecho don César Vidal del discurso de Donald Trump. Si este era el espectáculo que existía al norte del Río Grande, al sur del Río Grande se está produciendo otro espectáculo que ya les hemos comentado en las semanas anteriores y que es absolutamente bochornoso, que es la presión criminal en favor de la ideología de género. Como en términos generales la ideología de género no hay manera de imponerla en Hispanoamérica, la población es una población muy contraria a la ideología de género, pues lo que acaba sucediendo al fin y a la postre es que hay que buscar las vías para imponer esa ideología de género. A veces se hace mediante la extorsión económica directa. Es decir, quieren ustedes que les renovemos los créditos, quieren ustedes que les concedamos créditos nuevos, quieren que no le cerremos la puerta a sus productos, tienen ustedes que admitir el matrimonio homosexual, la ampliación del aborto, la adopción de niños por parejas homosexuales, etcétera, porque si no, los quebramos económicamente. Y eso, por ejemplo, tiene mucho que ver con la forma en que Cristina Fernández de Kirchner, por mucho que insistiera en su lucha contra el imperialismo, acabara abrazando la ideología de género, porque en última instancia de eso dependían ayudas económicas que necesitaba la Argentina de forma desesperada. Pero en otros países no están tan al borde del abismo económicamente. Las poblaciones no quieren la ideología de género. Cada vez que hay intento de algún partido político, se movilizan en la calle, como ha pasado en el Perú. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos por otra vía indirecta, de tal manera que forcemos a las poblaciones y a los gobiernos a meterse la soberanía nacional por donde la quepa y les imponemos esa ideología de género. Y en un momento determinado, pues resulta que el Tribunal de Derechos Humanos de Hispanoamérica decide emitir una recomendación a todos los países del subcontinente para que incluyan el matrimonio homosexual, la adopción de niños por parejas homosexuales, etcétera, en su derecho interno. Esto es una vergüenza. Esto es una violación de la soberanía nacional. Eso es un escupitajo en el legislativo de los partidos de carácter nacional que puedan existir, pero esa es la situación a la que se ha llegado. ¿Qué ha sucedido con esto? Bueno, pues respuesta inmediata a esa situación. Más de 70 organizaciones de 17 países de Hispanoamérica
han suscrito un manifiesto en el sentido de insistir en que se siga manteniendo la independencia nacional y, por supuesto, no se tolere este tipo de injerencias para imponer de manera antidemocrática, imperialista, absolutamente criminal, la ideología de género. Y esperamos sinceramente que les salga bien, porque desde luego es lo menos que cabe esperar en la defensa de la soberanía nacional, insistimos, frente a esa gran desgracia, ese auténtico cáncer de las sociedades que es la ideología de género. El pasado 9 de enero se dio a conocer la opinión consultiva 24/17 de 24 de noviembre por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pretende imponer el matrimonio entre personas del mismo sexo a los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Más de 70 organizaciones de 12 países americanos han suscrito el Manifiesto por la Soberanía de los Estados Americanos, en el que se exige a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deje de presionar para instalar el reconocimiento al matrimonio igualitario, que así lo llaman, en los países de América Latina. El manifiesto denuncia la extralimitación del mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También se pide a los gobiernos de la región que defiendan la soberanía, manifestando públicamente la intención de desoír la opinión del alto tribunal. Si quieren firmar en este manifiesto, entren en la página Citizen Go. Y con esta noticia concluimos nuestro boletín de hoy. Nos quedamos aquí, como ven ustedes, el panorama es un panorama más que interesante, más que controvertido, más que revuelto, y en cualquiera de los casos, bueno, pues hoy es miércoles, tenemos a nuestra psicóloga de guardia y esperamos poder sosegarnos siquiera un rato. Regresamos enseguida.